Le damos gloria, honra, honor a Él por los siglos de los siglos. Le bendecimos y le adoramos. Y estamos aquí para compartir su palabra, para traer un mensaje a su vida, a su corazón, un mensaje de parte de Dios. Y quiero que vayamos a la Biblia, hermanos, en esta tarde para compartir acerca de la fe en Dios. Ayer estábamos compartiendo acerca del tema de la fe en Dios. Vimos un pasaje muy poderoso donde el Señor enseña algo muy grande como herramienta para todos nosotros los creyentes en Dios. Una herramienta poderosa de hablar y de decir lo que queremos ver en nuestras vidas. Hoy yo quiero que usted vaya al libro de Romanos, en el capítulo 4. Vamos a ver una fe grande, una fe en Dios grande, que es la fe de Abraham. La fe de Abraham, el padre de la fe. Él es el padre de la fe. Lo hemos denominado el padre de la fe, Abraham, porque fue un hombre de fe, como todos los que sirvieron al Señor, que están en la Biblia. Todos aquellos que siguieron al Señor fueron gente de fe. Lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, de todos los hombres de fe, que habla ahí desde el principio, de Abel, habla de Enoc, habla de Abraham, habla de Noé, habla de Jacob, habla de José. Gente que creyó en Dios, gente que tenía fe en Dios, y Dios nos llama a tener fe en Él. Abraham, como el padre de la fe, tuvo una fe grande. Pablo escribe esto no porque lo haya dicho Abraham, sino que él miró la vida de Abraham y estudió la vida de Abraham y nos puede enseñar acerca de la fe, porque eso hace el estudio de la palabra de Dios. Eso hace el estudio de la palabra de Dios. Empezamos a mirar la palabra, empezamos a estudiar la Biblia con todo el contexto, con toda la exégesis, y vamos a hallar perlas. Pablo vio perlas en la vida de Abraham. Perlas que transmite a la iglesia, que nos transmite a nosotros, para que nosotros tengamos una fe en Dios que no se debilite, que no vaya hacia atrás. Una fe que se afirma en Dios, que cada día, a pesar de las circunstancias que vivimos en este mundo, circunstancias adversas, circunstancias difíciles que vivimos, y yo le pregunto, ¿usted ha vivido circunstancias difíciles en la vida? ¿Usted ha vivido circunstancias difíciles aún en la niñez, aún en su juventud, aún en la edad que tiene? ¿Ha vivido circunstancias difíciles? Yo creo que cada persona en este mundo ha vivido circunstancias difíciles. Ha vivido el hambre, ha vivido la enfermedad, ha vivido la prueba, ha vivido la muerte de un ser querido, ha vivido la pérdida económica, ha vivido una adversidad, una pérdida de un hijo, una pérdida de un familiar querido. Ha perdido cosas. Todos hemos vivido momentos de crisis, pero por eso está la palabra del Señor, que nos ayuda a caminar con Dios y a caminar en la fe en Dios, y que nosotros debemos caminar en fe con Dios. La misma palabra dice: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Caminamos en fe, miramos en fe, miramos al invisible. El Señor dijo: bienaventurados los que creen sin ver. Los que creen sin ver. Le dijo a Tomás: bienaventurado el que cree sin haber visto. Tú tuviste que haber
visto mis manos y mi costado. Pero son bienaventurados los que creyeron a mi palabra, a lo que yo hablé, a lo que yo dije. Son bienaventurados los que creen a lo que el Señor ha hablado y ha dicho, a las promesas que Él ha dicho en su palabra. Y Romanos capítulo 4, Pablo empieza a escudriñar la vida de Abraham. Abraham nunca dijo esto. Abraham fue un hombre que caminó en fe. Abraham fue un hombre que el Señor le habló y le dijo: tengo una tierra para ti. Vete de tu parentela, vete de tu tierra donde vives, de Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas las naciones de la tierra, las familias de la tierra. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos a caminar como un nómada con su mujer Sara, y empezaron a andar caminando en fe a lo que Dios le había hablado desde mucho antes, porque la palabra en Génesis capítulo 12 dice: pero Jehová había hablado a Abraham, ya le había comunicado desde antes, y le vuelve y le dice a Abraham: vete de tu tierra, y él camina en fe. Entonces Abraham fue un hombre de fe, un hombre que dijo muchas cosas, un hombre que experimentó muchas situaciones con Dios. Pero vemos a un apóstol, al apóstol Pablo, un estudioso, que empieza a mirar la vida de Abraham y saca algunas cosas que nos sirven para nuestra vida en este tiempo. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 16 en adelante. Aquí está hablando de lo que hemos hablado días anteriores, de la ley y la gracia. Pero aquí Pablo se mete en la fe de Abraham y dice en el versículo 16: por tanto es por fe. O sea que no es por ley, sino por fe. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es el padre de la fe, el padre de todos nosotros, dice el apóstol Pablo. Versículo 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esa fue la palabra que le dio Dios. Delante de Dios, a quien creyó, él le creyó a Dios esa palabra. El cual da vida a los muertos. Él cree en un Dios todopoderoso que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son para que sean. Es algo muy importante. Él llama las cosas que no parecen para que sean. Él llamó, dice la palabra, de lo vil y lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Él cambia las cosas, hermano. Él es un Dios que transforma circunstancias, transforma la vida de la gente, transforma momentos, puede hacer milagros, puede cambiar la enfermedad por salud. Puede cambiar a una persona que está a punto de morirse y darle vida, darle sanidad, darle salud. Ese es el Dios todopoderoso que creía Abraham y que cree Pablo. Y que la iglesia debe creer y que usted y yo debemos creer en el Dios que hace maravillas, que hace milagros. Y dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Y este es el versículo a que yo me quiero referir en esta tarde. Dice: él creyó en esperanza. Dice acá, él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Él creyó en esperanza. Él creyó en la promesa. Él creyó en la promesa contra lo que estaba ante la promesa. ¿Qué estaba en contra de esa promesa?
que él ya era un anciano. ¿Cuál era la promesa? Que sería padre de multitud de gentes. Lo sacó de donde estaba en la carpa y le dijo el Señor: mira las estrellas, cuéntalas si las puedes contar. Así será tu descendencia, como las estrellas en el firmamento, como la arena del mar. Y él creyó en esperanza, creyó en la promesa contra lo que estaba mirando, que era un anciano, de 99 años, que su mujer también era una anciana de 90 años, que su mujer era estéril. Y aún a pesar de eso, él dice: yo creo en tu promesa. No veo las cosas, no veo las circunstancias. Esa es la fe en Dios, que no ve las circunstancias, no ve las crisis, no ve los conflictos, no ve los problemas de este mundo, no ve la adversidad. Él cree en la promesa. Esa es la fe en Dios, la que tenemos que tener, que viendo lo que pasa a nuestro alrededor, seguimos creyendo en la promesa de que Él es poderoso y que Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha prometido en nuestras vidas. Él va a cumplir con todo lo prometido. En este mundo hay mucha adversidad, hay mucha crisis, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay una pandemia que está matando a miles en el mundo, y que a pesar de eso no podemos ver las circunstancias, no podemos ver la crisis, no podemos ver los problemas, sino que tenemos que ver a Dios. Tenemos que creer a Dios y a su promesa, a las promesas que Él ha hecho. Él creyó en esperanza contra la debilidad, acá lo dice, versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Tenía 100 años, hermano, 99 años tenía. Que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él se levantaba todos los días y decía: Señor, tú lo vas a hacer. Yo creo a tu promesa. Era un hombre de fe. La promesa la recibió a la edad de 75 años. 75 años. Y a los 100 años tuvo a Isaac como hijo. Y todos los 25 años él no dudó, se fortaleció en fe, creyendo a lo que el Señor había prometido, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es Dios, el cual te prometió lo que te prometió. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Cuáles son las promesas que el Señor te ha hecho? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Muchas promesas, hermano. Promesas de sanidad. Promesas de sanidad. El Señor sanó a los enfermos. La Biblia habla de sanidad sobre el pueblo, que Él sana a los enfermos. Hay promesas de sanidad. Él quiere sanarte físicamente, sanar tu alma, sanar tus emociones, sanar tu espíritu, sanar tu mente. Él la quiere sanar. Tiene poder para hacerlo. Los milagros no los hace el predicador, el pastor, el evangelista, el profeta. No lo hace el hombre. El milagro lo hace Dios, hermano. Dios usa hombres de Dios, pero no significa que el hombre sea sanador. Nadie sana, solo el Espíritu Santo puede sanar los enfermos. Solo el Espíritu Santo hace los milagros. Solamente Él. Por eso mucha gente escribe y publica y dice: ¿dónde están los pastores sanando a los enfermos? Ahí sí se escondieron. No es que nos estemos escondiendo, es que nosotros nos sanamos. El problema de predicadores que se creyeron sanadores. Ellos no son sanadores. Ninguno puede sanar.
Ninguno de ellos, de los que se autoproclama ungido o apóstol, puede sanar. Ellos no tienen poder para sanar, porque la sanidad proviene de Dios, del Espíritu Santo, proviene del Padre. Hace muchos años yo ministraba en una iglesia y se estaban contando los testimonios de los milagros. Y yo quedé sorprendido, hermano, que en esas se levantó un pastor y dijo: este testimonio es mío. Yo fui el que hice este milagro. Yo quedé sorprendido diciendo: ¿cómo así? ¿Cómo así que usted hizo el milagro? Si los milagros los hace Dios. A Él es la gloria, la honra, la alabanza. De Él se manifiesta el poder. Nosotros somos vasos de barro que Él usa nomás. Y hay momentos donde Dios sana, hay momentos donde Dios no sana. El predicador y el pastor oramos creyendo en las sanidades. Yo muchas veces he orado creyendo y no se ha sanado. Y muchas veces he orado creyendo y se han sanado. Y muchas veces es la fe de la gente, como la mujer del flujo de sangre que tuvo fe. Es Dios el que se mueve. Dios puede sanar a través de una transmisión como esta. Dios puede sanar a través de un cántico, de una alabanza que usted escuche. Dios puede sanar en cualquier momento a través de un medio como este. En el culto, a través de una persona como tú, Dios puede usarte para sanar enfermos. Porque el Señor envió a los discípulos a sanar enfermos. Les dijo: vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. De gracia recibiste, dad de gracia. Pero el que hace Dios, los milagros lo hace Dios. En nosotros está el creer en Dios. En nosotros está la fe en Dios. Y que tenemos que tener una fe como la de Abraham, como la de David, como lo de los profetas, que en momentos de adversidad creyeron en el Señor. Daniel creyó en el Señor en el foso de los leones, en un tiempo de adversidad. Y él creyó que el Señor taparía la boca de los leones. Y al otro día dice: el Señor envió su ángel, el cual tapó la boca de los leones. Y aquí estoy yo, oh Rey, vivo. Estoy vivo en medio de la adversidad. Los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego creyeron. Y cuando fueron lanzados al horno de fuego, había un cuarto hombre con ellos. Era el Hijo de Dios. Era el Señor Jesucristo protegiéndolos. Porque ellos eran creyentes. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y lo traspuso Dios y se lo llevó el Señor por su fe. Y dice el libro de Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pues el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es premiador de los que le buscan. Hermano, por usted acercarse en esta tarde, usted recibe una recompensa, un premio de Dios. Recíbalo en esta tarde, porque usted a través de este programa se ha acercado a Dios con fe para recibir una palabra, para recibir una bendición, para recibir un milagro. Y dice la palabra: Él es galardonador de los que le buscan. ¿Estás buscando a Dios? Él te da un premio. Él te da una recompensa. Él te da un galardón. Él te da un regalo a través de tu búsqueda en el Señor. Esa es la fe en Dios, hermano, la que cree en medio de la adversidad, la que se levanta en medio de la crisis, la que se levanta en medio del dolor, la que se levanta en medio de la oscuridad. En el momento más oscuro de la vida que tengas, siempre habrá un amanecer esplendoroso. Si estás viviendo un momento oscuro en tu vida, va a amanecer para tu vida. Va a amanecer para tu vida y vendrá con bendición de Dios. Él creyó en esperanza. Job vivió la prueba, pero tenía esperanza en Dios, de que un día el Señor se iba a acordar de él. Y se acordó Dios de Job y lo restauró y lo levantó al doble. Sigue perseverando en tu fe.
Una persona que se quita la vida ha perdido la esperanza, ha perdido la fe. No puede perder la fe una persona, porque algo va a hacer Dios en esa vida que está en oscuridad, que está en la crisis, que está en la prueba, que está en el sufrimiento, que está en el dolor, que está en el momento más oscuro de su vida. Algo Dios va a hacer contigo y con esa persona, porque Dios es poderoso para levantar aún de los muertos a cualquier persona. Si aún estás muerto espiritualmente, Él te levanta de tu mortandad espiritual por el poder del Espíritu Santo. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el Espíritu de Dios también levantará nuestras vidas y nuestros cuerpos mortales. Es el Espíritu de Dios el que fluye, el que levanta, el que restaura, el que sana. Nosotros somos vasos de barro, a veces quebrados, a veces maltratados, a veces afligidos, como dijo Pablo, afligidos, maltratados, con desvelos, con ayunos, con muchos problemas, pero el Señor está de nuestra parte y el Señor nos usa con poder y con gloria, porque la obra es del Espíritu Santo, la obra es de Dios. Entonces, hermano, esta tarde es para tener fe en Dios, de creer en esperanza contra todas las contras que tengas, contra toda la negatividad que hay a tu alrededor, contra los problemas familiares, contra los problemas económicos. Cree que Dios va a responder tu clamor. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Sanidad, liberación, provisión, protección. Provisión, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Protección, el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, fortaleza mía y mi castillo, el Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temeré la noche, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu izquierda, mas a ti no llegará. Y termina diciendo ese salmo en el versículo 14 en adelante, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, con él estaré en la prueba. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Te dice el Señor, tienes promesas grandes. Sal adelante con esas promesas. Recibe las promesas de la Biblia, créelas en tu corazón, y así vengan los vientos recios, así venga la tormenta más terrible que pueda venir, tú puedes sobrepasar esas situaciones en tu vida creyendo al Omnipotente, creyendo al Todopoderoso. Cree en el Todopoderoso en esta tarde. Afirma tu fe en lo que dice esta palabra, porque el Señor es poderoso aún de levantar a los muertos. El Señor es poderoso para hacer lo que necesitas que Él haga en tu vida. Él puede hacerlo. ¿Qué estás viviendo, hermano? ¿Qué adversidad estás viviendo? Él te levantará. Confía en Él, cree en Él. Afirma tu fe en las promesas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lee las promesas de la Biblia, pero créelas para tu vida. ¿Eres hijo? Heredero también eres. Y todas las promesas son para ti. Las promesas de Abraham son para ti por la fe en el Señor Jesús. Créelas en esta tarde. Créelas en esta tarde. ¿Qué promesa necesitas? ¿Qué estás viviendo hoy en tu vida? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Qué estás viviendo ahora? ¿Qué oscuridad estás viviendo ahora?
qué oscuridad, qué problema, qué crisis, qué tormenta, Dios va a hacer algo. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. Él te mira. Él está ahí a tu lado. Él está ahí a tu lado. Él está ahí contigo. Él es el Dios que está cerca de ti. Cerca de ti. Cerca de ti está Él. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar por ti en esta tarde. Vamos a hacer una oración por todos ustedes. Vamos a hacer una oración por el hogar, por la familia. Vamos a creer en el poder de Dios. Vamos a creer en los milagros que hace Dios. Vamos a creer como creyó Abraham, diciendo: el Señor hará y cumplirá lo que me prometió. Él dijo que me iba a dar un hijo. Yo lo creo. Y llegó Isaac. Vino Isaac a la vida de Abraham, porque él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchedumbre de gentes, porque él creyó en el Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a creer en el Señor. Vamos a creer en el Señor.